Hoy hablaremos de un hombre que lo consiguió todo en este mundo: fama, riqueza y dominio absoluto del juego, además de ser un gran representante del pueblo hispano, en una época dominada por los maestros europeos. Incluso la leyenda cuenta que tenía un talento natural tan grande que nunca tuvo la necesidad de tocar un libro para estudiar. Sí, así como tú al graduarte de la escuela. Pues acompáñame a descubrir quién era este legendario jugador y comprobar si verdaderamente tenía una fuerza tan grande como cuenta la leyenda. El tercer campeón mundial de ajedrez, que ya desde el nombre, José Raúl Capablanca y Graupera, nos podemos hacer una idea de sus orígenes. Nació en La Habana, Cuba, y ha sido el único campeón mundial que tiene como lengua materna el español. Capablanca vio la primera luz de este mundo en el año 1888, y como en muchas de estas historias, fue un niño prodigio, que a la temprana edad de 4 años aprendió a jugar con tan solo observar a su padre, que era un jugador aficionado, disputar unos juegos con un amigo. Se podría decir que Capablanca fue afortunado de haber nacido en Cuba durante aquella época, ya que La Habana se había convertido en una de las principales capitales ajedrecísticas del mundo, debido en parte a los encuentros por la corona que Steinitz, el primer campeón mundial, disputó en 1889 y 1892 contra su eterno rival, Chigorin. Como suele pasarnos a muchos durante la infancia, todos tenemos a un gran ídolo que admiramos, ya sea en un deporte, una profesión o un arte. Durante la niñez de Capablanca no fue la excepción, y hubo un evento que terminaría de arraigar su pasión por el ajedrez. Durante una gira por Cuba, en el año 1900, un maestro de ajedrez estadounidense realizó una exhibición de simultáneas a la ciega. Para los más nuevos en este mundillo, esto quiere decir que el hombre todo el tiempo tenía los ojos vendados mientras jugaba con varios rivales a la vez. Sorprendentemente, jugaba en 16 tableros al mismo tiempo, además de jugar varias partidas de damas también a la ciega. Y como si fuera poco, también jugaba 2 manos de naipes en ese momento. El nombre de este genial maestro norteamericano era Harry Nelson Pillsbury. La extraordinaria habilidad de Pillsbury dejó una profunda impresión en el pequeño Capablanca. La constancia del pequeño Capablanca en la práctica del juego le reportó un rápido progreso, y en tan solo unos meses se convirtió en un fuerte jugador, hasta hacerse el jugador más fuerte de Cuba. Pero los padres de Capablanca no confiaban en que el muchacho pudiera vivir únicamente de un jueguito de tablero. Ya sabes, como cuando tu padre te dice que lo que debes de hacer es estudiar, porque no llegarás a ser profesional del LOL. Así que en el año 1904, cuando el joven José Raúl completó sus estudios equivalentes a la preparatoria, solicitaron el apoyo de Juan Ramón Pelayo, quien era uno de los mayores empresarios del momento, para poder enviarlo a estudiar en el extranjero. El tal Pelayo supo reconocer el talento de Capablanca y planeaba que en el futuro sería de gran ayuda para la gestión de su negocio azucarero. Así que Pelayo financió el viaje y estudios de Capablanca a Estados Unidos para que pudiese ingresar a la Universidad de Columbia para seguir la carrera de ingeniero. Sin embargo, una condición impuesta por Pelayo era que Capablanca debía de concentrarse exclusivamente en sus estudios y no distraerse con el ajedrez. Sí, ya verás, Pelayo, cómo Capablanca se hará cargo de tus negocios azucareros. Capablanca tuvo una corta pero interesante etapa universitaria. Incluso demostró su habilidad en los deportes, al unirse al equipo de béisbol de la universidad, donde era bastante bueno, por cierto. ¿Hay algo que este joven no haga bien? Pero durante su primer año, Capablanca se encontró invirtiendo más tiempo en el ajedrez que en sus estudios, lo que resultó en la suspensión de varios cursos. Al llegar al segundo año, su patrocinador se dio cuenta de esta situación. Y aquí hay 2 versiones de cómo el mecenas se enteraría de lo que ocurre. La primera versión, y la que a mí me gustaría creer por lo cómico que resulta, dice que Capablanca escribió 2 cartas, una para su madre y otra para Pelayo, pero accidentalmente intercambió los sobres, y de esta forma el empresario descubriría que Capablanca estaba incumpliendo con su trato. Esto en la actualidad no pasaría, ¿verdad? La segunda versión sostiene que las noticias sobre los logros de Capablanca relacionados al ajedrez en Estados Unidos se propagaron rápidamente, llegando hasta Cuba.
lo que alertó a Pelayo de que Capablanca no se estaba dedicando 100% a la universidad. Sea cual sea la forma en la que se enteró, el mecenas decidió retirar su financiamiento, y aunque Capablanca intentó continuar estudiando, los costos universitarios le resultaron difíciles de mantener, por lo que después de 2 años se vio obligado a abandonar la carrera de ingeniero. Ahora, sin la ayuda de su patrocinador, Capablanca debía de encontrar una manera de subsistir. Y como hablamos de un hispano en Estados Unidos, parece que las opciones no eran tan llamativas, por lo que recordó a aquel que una vez lo inspiró, y se dedicó a dar exhibiciones de partidas simultáneas, pero en un formato más clásico, a diferencia de cómo lo hacía Pillsbury, ya que Capablanca sostenía que las partidas a ciegas eran un desgaste innecesario. Inició una gira por Estados Unidos, visitando 27 ciudades y disputando más de 600 partidas en sus exhibiciones, lo que llevó al público a sugerir un match contra el entonces campeón estadounidense, Frank Marshall, a quien derrotó con suma facilidad. Capablanca se encontraba en el auge de su fuerza ya con tan solo 20 años. Sería en 1911, al ganar el torneo de San Sebastián, España, cuando la carrera del cubano despegaría, y su nombre comenzó a ser reconocido en todo el mundo, dejando claro que ya no solamente era una joven promesa, sino que había llegado para establecerse como el mejor. Gracias a sus buenos resultados internacionales, Capablanca elevó tanto el prestigio de su país que el gobierno cubano lo reclutó para servicio diplomático. Digamos, algo así como un representante de Cuba mientras viajaba por el mundo. Esto le permitió llevar una cómoda existencia hasta el final de sus días, a diferencia de muchos de sus contemporáneos compañeros ajedrecistas, a quienes se les dificultaba ganarse la vida. Cada día Capablanca se sentía más listo para desafiar al campeón mundial, el alemán Emanuel Lasker, a quien ya había enfrentado en partidas casuales. Sin embargo, el público consideraba que Capablanca aún le faltaba ganar un poco de experiencia, dándose la oportunidad perfecta en 1914, cuando se celebraría uno de los torneos más importantes de la historia, el Torneo de San Petersburgo, el cual siempre es mencionado en las biografías de los primeros campeones, y tal vez algún día tenga su propio video dedicado. Este torneo fue notable porque marcó el surgimiento de los primeros 5 grandes maestros de la historia. Un grupo tan emblemático como decir los 5 furiosos, los 5 Rangers originales o los 5 dedos de tu mano. Bueno, prácticamente aquí se creó el máximo título en ajedrez, el título de Gran Maestro. Para todos los participantes representaba una gran oportunidad, ya que se acordó que el ganador, en caso de no ser Lasker, tendría el derecho de retar al campeón mundial. Aunque Capablanca estuvo muy cerca de ganar el torneo, el astuto Lasker se hizo con el primer lugar. El cubano tuvo que conformarse con el segundo puesto, mientras que en la tercera posición quedó el joven de origen ruso. Y pongan atención a este nombre que será de gran relevancia en el futuro de esta historia. Alexander Alekhine, un joven en ese momento de 22 años, quien comenzaba un discreto pero firme ascenso. Aunque Capablanca quedó en segundo lugar, todo el mundo ya lo consideraba como el único jugador a la altura de Lasker, por lo que un match entre ellos se vislumbraba como algo inevitable. Pero fue entonces cuando entró en escena el estallido de la Primera Guerra Mundial, lo que aplazó todos los planes. ¿Cuándo no? Una guerra arruinándolo todo. Pero por fin, unos años después y tras el fin de la guerra, se retomaron actividades normales en Europa. En 1920, Capablanca hace el reto formal a Lasker, también teniendo el respaldo de los aficionados cubanos, ansiosos por ver a su héroe en acción. Invirtieron en la organización del match y ofrecieron una jugosa oferta que Lasker no pudo rechazar, especialmente considerando que se encontraba en dificultades económicas debido a los estragos de la guerra. Y así llegamos al bien conocido Campeonato Mundial de La Habana 1921, un momento histórico en Cuba. A pesar de que el joven Capablanca, en pleno apogeo de su fuerza a los 32 años, se enfrentaba al experimentado pero ya algo cansado Lasker de 52, 20 años más, las expectativas eran grandes. La primera partida se jugó en la misma mesa que alguna vez fue testigo del encuentro entre Steinitz y Chigorin,
Originalmente se programó que el encuentro sería disputado al mejor de 24 partidas, pero 14 fueron suficientes para que el aspirante demostrara su dominio y derrotara al agotado Lasker, quien se sentía incómodo con el clima del Caribe, y siguiendo las recomendaciones de su médico, decidió no prolongar más su sufrimiento y abandonó el encuentro al ir 4 puntos por debajo. Capablanca no perdió ni una sola partida. Una victoria de esta magnitud, en la que el ganador no pierde ninguna partida, no se repetiría hasta el match del año 2000, en el encuentro entre Kasparov y Kramnik. Este fue un momento determinante para Capablanca, dejando grabada la fecha del 14 de abril de 1921 como el día en que se alzó como el tercer campeón mundial de ajedrez. Pero esta historia no ha hecho más que comenzar. Puedes dejar tu like y luego ver los demás videos sobre los grandes genios del tablero. Así pasaron algunos años con Capablanca jugando y haciendo honor a su título de campeón mundial. Incluso obtuvo una racha de invencibilidad durante 8 años y dando buenos resultados en diversas competencias. Entonces saltemos ahora al torneo de Moscú de 1925, que aunque Capablanca quedó en tercer lugar, esta época concreta tiene un par de datos interesantes. No tanto por el torneo en sí, sino que lo primero es que este torneo es el escenario principal de la película de Capablanca. Así es, se hizo una película en honor a él. Y por si fuera poco, con César Évora como protagonista. Muy recomendable. Y lo segundo es que durante un día libre del propio torneo, Capablanca viajó a Leningrado, la antigua San Petersburgo, donde ofreció una sesión de partidas simultáneas. Aunque su desempeño fue brillante, quiero destacar que sufrió una de las pocas derrotas contra un niño de 14 años, llamado Mikhail Botvinnik. En 1926, la Federación Argentina de Ajedrez, con la cual Capablanca siempre había mantenido buenas relaciones, se ofreció para organizar y cubrir los gastos de un campeonato mundial en Buenos Aires. Aaron Nimzowitsch aprovechó esa época para lanzar un desafío al cubano, pero Nimzowitsch debía depositar $1000 como garantía para el match. Lamentablemente, el maestro letón nunca logró reunir la suma requerida. En el torneo de Nueva York en 1927, Capablanca consolidó aún más su prestigio al ganar de manera convincente contra los 5 mejores jugadores del momento. Terminó con una ventaja de 2,5 puntos sobre el segundo puesto, ocupado por cierto por Alexander Alekhine, quien está cada vez más cerca. Así, aterrizamos en uno de los sucesos más memorables en la historia del ajedrez. El match de Buenos Aires de 1927. Sin embargo, antes de comenzar a relatar esta parte de la historia, debemos de mencionar a una figura que han estado escuchando a lo largo del video, quien en la mayoría de eventos ha sido opacada por el genio Capablanca. Me refiero al ruso Alexander Alekhine. Alekhine tenía como máxima meta en su vida convertirse en campeón mundial, pero para lograrlo debía superar al invencible Capablanca. Se dice que Alekhine prácticamente había consagrado su vida para este momento, y en septiembre de 1927 el ruso envió el desafío formal a Capablanca y cerró el acuerdo con el depósito de los $1000. De esta forma, todo quedó listo para dar comienzo. Este se convertiría en uno de los encuentros por el título mundial más apasionantes de todos, no solo por la calidad de sus partidas, sino porque también ambos jugadores llegaban en la plenitud de su fuerza. Capablanca con 39 años y Alekhine con 35. El cubano siempre fue el favorito, ya que nunca había perdido contra Alekhine. El público anticipaba una victoria muy cómoda a favor de Capablanca. El objetivo era ser el primero en alcanzar las 6 victorias. En total se llegaron a jugar 34 partidas, dejando este match como el segundo más largo de toda la historia, solo superado por las 48 partidas de Karpov contra Kasparov en 1984. Pero contra todo pronóstico, el vencedor del encuentro fue Alexander Alekhine, con un estrecho marcador de 18,5 a 15,5. Nos gustaría exponer más detalles sobre el match, pero en el video dedicado al cuarto campeón mundial
ampliaremos con mayor profundidad este emocionante duelo. Por el momento, podemos decir que hay quienes comentan que Capablanca perdió el título debido a que no se preparó debidamente para el encuentro. Y algunos incluso sostienen que el ambiente festivo en Buenos Aires fue contraproducente para el cubano, quien a pesar de que no bebía, es sabido por todos que tenía un espíritu muy sociable, sobre todo con las bellas damas. Capablanca tenía derecho a un match de revancha según las reglas de Londres, pero no quería jugar bajo los mismos términos de Buenos Aires. Alegaba que el formato era demasiado prolongado y propuso limitar el número de partidas a 16. Si bien Capablanca había perdido su corona en un enfrentamiento muy disputado, todos esperaban ver un duelo de revancha, ya que sabían que si el cubano se tomaba en serio su preparación y trabajaba duramente, las posibilidades de recuperar el título eran muy grandes. Alekhine, quien era el mayor conocedor de esto, aunque no se negó rotundamente a conceder el desafío de revancha, puso una serie de trabas todo el tiempo, lo que impidió que el esperado match de revancha nunca se pudiera concretar. En los próximos años, Capablanca ganó algunos torneos importantes. Sin embargo, Alekhine siempre evitó encontrarse en los torneos con él, y pasarían 9 años sin que los genios se reunieran frente al tablero. A pesar de que en los años posteriores a perder la corona, Capablanca experimentó una disminución en su pasión por el juego, su segunda esposa, Olga Chagodaev, lo alentó a continuar y logró destacadas actuaciones en los torneos de Moscú y Nottingham de 1936, llegando incluso a derrotar a Alekhine en su enfrentamiento individual tras 9 años de no encontrarse frente al tablero. De todas formas, la época dorada de Capablanca objetivamente ya estaba distante. El torneo de Avro de 1938 fue uno de los últimos disputados por el genio cubano, donde tuvo un rendimiento desfavorable al ganar solo 2 partidas, empatar 8 y perder 4, siendo el único torneo en su vida en el que perdió más de 3 partidas, y quedó por debajo del 4º lugar. Incluso sufrió una derrota el día de su cumpleaños frente a su gran rival, Alekhine. Vaya regalito. Capablanca acababa de cumplir los 50 años y empezaba a experimentar problemas de salud relacionados con alta presión arterial. Su última aparición oficial sobre el tablero de competencia fue la Olimpiada de Buenos Aires en 1939, donde representó al primer tablero del equipo cubano, obteniendo la medalla de oro, logrando 7 victorias y 9 empates, firmando para la posteridad su última e increíble actuación. 3 años más tarde, la noche del domingo 7 de marzo de 1942, Capablanca sufrió un derrame cerebral mientras se encontraba en el club de ajedrez de Manhattan, aquel mismo que tantos buenos momentos le dio en su juventud. Falleció a las 6 a.m. del 8 de marzo de ese año, en el mismo hospital donde Emanuel Lasker había fallecido un año antes. La causa de su muerte fue una hemorragia cerebral provocada por la hipertensión. Hasta el momento, Capablanca ha sido el campeón mundial con la vida más corta, falleciendo a los 53 años y 109 días. Fue enterrado con todos los honores en La Habana. El presidente de Cuba se encargó personalmente de los arreglos. El cuerpo de Capablanca recibió un funeral público en el cementerio de Colón. Jugó un total de 604 partidas oficiales entre matches y torneos. De ellas, solo perdió 37 partidas serias en toda su vida. De todos los torneos en los que participó, obtuvo el primer lugar en 20 ocasiones y el segundo en 10. Si contamos partidas de exhibición y otros eventos no oficiales, Capablanca disputó más de 1200 partidas que han sido registradas. Su porcentaje de derrotas es de solo el 5%, el mejor logro de cualquier maestro en la historia del ajedrez. Sin lugar a dudas, nos ha dejado un legado invaluable, con una habilidad tan natural en el juego, haciendo parecer como si lo difícil fuera sencillo. Un instinto posicional sin igual y una técnica exquisita hicieron que José Raúl Capablanca sea recordado hasta nuestros días. Y como es habitual,
Culminamos este episodio con una frase dicha por el tercer campeón mundial. El ajedrez no es solo un juego ni un entrenamiento mental, sino un logro social. Siempre he considerado el jugar ajedrez y la realización de una buena partida como un arte. Algo para admirar tanto como el lienzo de un artista o el producto del cincel de un escultor. El ajedrez es una diversión mental más que un juego. Es a la vez artístico y científico. Espero que el video les haya gustado. Este ha sido mi pequeño homenaje para uno de los campeones más queridos por el público de habla hispana. A pesar de lo prolongado de la duración, había tanta información que incluso varios datos interesantes quedaron fuera. Pero los invito a seguir descubriendo la fascinante historia que nos cuentan las grandes figuras del tablero. Nos vemos hasta la próxima.